A Neider desde niño quiso estar en el ejército. A él le gustaba mucho esa vida militar, la disciplina y todo eso. Lástima que la guerrilla le hubiera frustrado el sueño de estar allá. Y le dijo, tranquilo hermano, no pasa nada. Usted cállese, que no estoy hablando con usted. No, pero tranquilo, que no estamos haciendo nada. Cuando mi hermano le dijo eso, a la segunda el tipo sacó un arma y le dijo, cállese que los vengo a pelar. Y le disparó a mi hermano. A diario eran 3, 4, 5 muertos, a tal punto que el saludo cambió de cómo amaneció hoy a cuántos mataron. La gente estaba asustada, no creía lo que estaba pasando. Yo les decía, si es que ellos fueron a la casa, fueron armados con sus trajes, fueron 4 personas, 3 hombres y una mujer. Pero un soldado me dijo, mi cabo le están dando, mi cabo le están dando. Me devolví y saqué el fusil. Quería ver la vieja que me estaba dando. Cuando pim, la vieja me pegó el tiro en una oreja y como 3 en la cabeza. Yo lloraba con toda la fuerza porque pensaba que lo habían matado. Intentaba hablar y no podía. Lo amarraron, le dieron una golpiza delante de mí y al día siguiente lo mataron, porque eran así, tan malos. Lo abracé y le decía, papito, no te mueras, resiste. Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles 10 de agosto. Son las 8 de la noche en punto. Para mí es un placer saludarlos de nuevo cada noche en este espacio, en este canal de YouTube en donde hace pues ya 4 semanas estamos leyendo el volumen testimonial del informe de la Comisión de la Verdad. Hemos tenido invitados muy trascendentales, actores, actrices, han estado por acá líderes de opinión, periodistas. Y ayer tuvimos a un excomandante del bloque de Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy, pues tengo el placer de, sí, yo creo que es un placer porque además es que no lo he podido entrevistar yo solita, sino en una mesa de trabajo con mucha gente. Y pues qué más enriquecedor que tenerlo acá en este canal. A Rodrigo Londoño, él es ex líder de las FARC, llegó a la guerrilla probablemente más potente de Latinoamérica a sus 17 años, se fue de su casa y dejó su nombre de pila, le dejaron de decir Rodrigo para decirle Timochenko. Gracias por estar con nosotros en este canal. Muy buenas noches. María Camila, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a usted, a su equipo de trabajo y a todos los que se están conectando a través de este canal. Y pues mis felicitaciones por esta iniciativa. Creo que es muy importante y ojalá la recogieran todos los que tienen canales por YouTube para masificar el conocimiento de lo que la Comisión de la Verdad encontró que se dio en medio del conflicto. Un testimonio no de un académico, sino el testimonio vivo de todos quienes vivieron el conflicto en sus distintas expresiones. Señor Londoño, ¿le molesta que todavía le digan Timochenko o lo asocien con la palabra Timochenko? Bueno, lo que pasa es que yo me cansé de aclarar de que ese nombre prácticamente nunca lo usé en la guerrilla. Yo he contado la historia, pues la repito. Cuando yo llegué a la guerrilla era muy pequeña y no permitían que los nombres se repitieran, entonces no encontraba nombre. Al fin encontré uno de Augusto, por Augusto César Sandino, y cuando llegué al campamento en el Pato me dijeron, ya ese existe, toca que cambie uno.
había un compañero que había estado por allá en la Unión Soviética estudiando, y entonces le pregunté, le dije, ¿ahora qué nombre me pongo? Me dijo, yo tuve un profesor de filosofía que llamaba Timofeyevich Timochenko, y yo dije, ese nombre yo creo que no está repetido, pero Timochenko es más fácil, pero usted sabe que como nos gusta abreviar, economizar, entonces la gente siempre me llamó Timo. Y realmente el nombre que tuve a lo largo de muchos años fue el de Timo. Cuando me cooptaron para el secretariado, cuando eso el secretariado siempre aparecía con las firmas de todos, pues aparecerla ya por poner el Timochenko quedaba como muy extravagante. Y Jacob Arenas me bautizó Timo León Jiménez, pero la gente me siguió diciendo Timo. Timo. Pero no le molesta, mejor dicho. No, no me molesta. Hay gente que lo usa de manera peyorativa, tratando como de marcar ahí, pues como la macartización de por lo que uno fue como guerrillero. Pero realmente pues no me molesta. Bien. Mira, hay mucha gente conectándose hasta ahora. Saludamos a Marta Cecilia Ríos, a Óscar González, Gabriel Díaz, Gloria Roa. Buenas noches, saludan todos. Sandra Taborda, Margaret Gutiérrez. Nos están viendo desde muchos lugares, no solamente del país, sino fuera del país. Hay gente que se está conectando desde Inglaterra a esta hora. Entonces eso quiere decir que están trasnochando con nosotros. Desde Villavo también hay gente conectada a esta hora. Así que pues le damos las gracias a todas las personas que se están conectando. Yo antes de darle paso para que empecemos a leer, quiero, pues ayer tuvimos a Uber y le hicimos, pues le hice muchas preguntas con respecto al tema de ese país que está lleno de heridas profundas y probablemente Colombia tiene heridas profundas con tantas barbaridades que hizo la guerrilla de las FARC, por ejemplo, de la política de secuestros que tenían, era brutal, los amarraban con cadenas, las pescas milagrosas que pues muchos tuvimos que cubrir en su momento, y esa era una forma de financiación que ustedes apoyaron. De todo eso, ¿qué es lo que más le duele a hoy cuando le habla a su familia, cuando ya ha dejado todo eso muchos años atrás y lo ve en retrospectiva? Sí, a ver, no solamente lo del secuestro, sino otra serie de barbaridades y de crímenes que se cometieron en el desarrollo a nombre de los principios que tenemos en las FARC. Yo creo que decir esto o aquello lo más grave es bastante difícil. Ahora, en el desarrollo de los reconocimientos que hemos hecho tanto en la Comisión de la Verdad, donde también estuvimos, bastantes secciones largas, estuvimos en reconocimientos con comunidades, acompañando a la Comisión de la Verdad, y en otros escenarios con víctimas, y lo que hemos tenido en la JED. Yo digo de todo lo más duro es los desaparecidos, la gente que por una u otra razón se dejó desaparecida y todavía no aparecen. Me parece que esa es la parte más difícil cuando uno habla con las víctimas de la desaparición de sus seres queridos, uno siente ese dolor tan grande, y realmente pues eran cosas que en la dinámica de la confrontación uno nunca se hizo consciente de ello. Por eso es tan importante que eso salga a luz. Ahora hay la iniciativa de que usted informe de la Comunidad de la Verdad, se conozcan las escuelas. Cuando estuve en la audiencia de reconocimiento sobre el caso 001, yo ahí lo planteé, dije, como una iniciativa que ojalá esas grabaciones que se hicieron en la audiencia fueran llevadas a las escuelas, a los colegios, para que las generaciones que van creciendo conozcan de viva voz lo que eso fue, para que se convierta en un elemento que lleve a la no repetición. Y de todos esos horrores, ¿se arrepiente permanentemente? ¿Cuáles son sus culpas? A ver, nosotros, incluso en uno de los primeros acuerdos de La Habana, del que no se cumplió, de que nada está acordado hasta que todo está acordado, que fue la Comisión Histórica, integrada por 6 personas designadas por el gobierno y 6 personas designadas por nosotros, y de esa comisión que hizo pues todo un estudio a partir
que se conocía hasta el momento del conflicto, salió un documento bastante extenso y muy importante, y ojalá ese documento se hiciera más accesible a la gente porque prácticamente nadie lo conoce, y fue el documento que fue base de la Comisión de la Verdad, una comisión histórica. Pues quedó claro, ahí de todas las tendencias, y todos, la conclusión de todos, con distintos matices, es que el conflicto pues lo inicia el Estado colombiano. Se inicia esa confrontación donde los campesinos agredidos en Marquetalia, bombardeados en Marquetalia, deciden conformar un ejército guerrillero en función de la toma del poder, y se inicia esa dinámica de la guerra, una dinámica que va arrasando, que va arrollando a algunos protagonistas. Cuando uno se va, por ejemplo, cuando yo me fui para las FARC, me fui con un sueño. Por allá en un evento alguien me criticaba que yo no debía decir eso. Sí, con un sueño de una Colombia justa, de una Colombia igualitaria. Uno no se fue, no, nos vamos a las FARC a matar gente, nos vamos a las FARC a secuestrar gente, nos vamos a cometer los crímenes que se desarrollan en el medio de la confrontación, sino que esa misma dinámica de la confrontación, por eso es tan importante este informe, porque muestra el contexto en que se desarrolló la confrontación. Entonces, pues, uno decir, no, me arrepiento de lo que fui, volverse en una apóstata, no. Yo creo que hicimos lo que tocaba hacer en determinado momento. Ya hace poco estuve en una invitación que nos hizo la Comisión de la Verdad, y estuvimos ahí junto al general Naranjo, y yo decía, hombre, a mí me tocó, pues digamos, cuando yo asumo la conducción de las FARC, estamos iniciando el proceso de diálogo. A mí me tocó conducir las FARC en su totalidad, no en la guerra, sino en la búsqueda de la paz, lo cual pues para mí es un elemento de mucha satisfacción al ver los resultados de lo que hicimos. Ayer hablábamos justamente con Uber de, él nos decía que lo más duro de procesar mucho después de haberse ya salido del camino de las armas era pensar que los que más habían pagado la guerra habían sido, pues, eran los campesinos y las personas que no tenían nada que ver con la guerra, que ni siquiera eran los guerrilleros, que en su momento, pues, el foco era darle a los guerrilleros y que no hubiera guerrilla, pero al final pagaron muchos inocentes. ¿A usted le parece que pasó lo mismo, por ejemplo, en el caso de los paramilitares? A ver, de todas maneras son dos casos distintos, ¿no? Nosotros estamos organizados en función de destruir las instituciones del Estado para crear unas nuevas, de la toma del poder. Es el sueño de todos, como el de los católicos que sueñan con el paraíso. Nosotros soñábamos con la toma del poder y tomarnos, reconstruir unas instituciones nuevas distintas. Esa era la meta que nos trazábamos. Los paramilitares tenían otra función, creados bueno, ahí ya se sabe de dónde surgieron y para qué surgieron. Tienen otro objetivo, pero sí, lo triste, y yo creo que en el caso de nosotros incluso más doloroso, porque al fin y al cabo ellos trabajaban con la tesis de que al pez hay que quitarle el agua. Entonces llegaban a matar los campesinos que estaban alrededor nuestros, pensando que con eso nos secaba el agua y nos iban a hacer desaparecer. Nosotros actuamos de una manera distinta y tenemos unos principios distintos. Lo triste, lo duro, que lo he dicho en distintos momentos y lo decía especialmente en el reconocimiento en el caso 001, era ver de que los resultados que estamos palpando ahora nos muestran. Yo traigo la figura que utilizó en esa audiencia Pastor Alape, que todo esto, la Comisión de la Verdad y lo de la JEP, nos muestra, nos hemos visto en el espejo la verdadera imagen, no la que nosotros creíamos que teníamos. Y es muy triste cuando uno ve los efectos que produjeron las políticas que nosotros practicamos en medio de la confrontación. Pero bueno, ¿qué nos lleva, qué nos entusiasma, qué nos anima en este momento y nos da fortaleza para pedir perdón todas las veces que sea necesario, pero también para ayudar a que no haya repetición? El que pues acertamos esta vez acertamos en lo que había que hacer, y creo que ha sido difícil, complejo el camino recorrido, pero creo que hay en este momento en el país, yo creo casi en todos los sectores, incluso los que votaron contra el que ahora es presidente,
Yo creo que también hay mucha ilusión en el pueblo raso, en el pueblo, de que las cosas comiencen a cambiar. Y uno siente un nivel de satisfacción muy grande el saber que ahí, en el cambio que se está dando en Colombia, hemos puesto no tanto unos granos sino unos ladrillos para construir esa nueva Colombia. Así es. Tenemos a un invitado y a una invitada muy especiales porque pues cada uno desde una región distinta hacen y construyen país desde sus distintas áreas. Ambos son líderes sociales. Por un lado tenemos a Juana Alicia Ruiz, ella es lideresa de Mampuján, y también tenemos a Leonard Rentería. Él es líder social desde Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Me encanta tenerlos a ambos. Quiero primero que todo, pues, saludar a Juana, que se está conectando a esta hora. Mi querida Juana, que está por ahí, de pronto poner quitar el, ah, el mute, el silencio, para que podamos saludarte. Hola. Eso. Hola. No he Hola. podido conseguir acomodo con la cámara. Aquí estoy tratando. Juana tuvo que correr hoy mucho para llegar acá y estoy muy contenta de tenerla, Juana. Quiero primero que todo que nos cuente a qué se dedica, desde hace cuántos años, Juana, y bueno, pues cómo construye país. Bueno, hola, muy buenas noches, cordial saludo a todas y todas. Hola, Leonard, rato sin verte. Bueno, yo soy tejedora de Mampuján, vivo en la subregión de los Montes de María y desde aquí, desde Montes de María, construimos país haciendo sanidad del duelo a través del arte, el arte de coser tela sobre tela, hacemos resistencia y construimos memoria, una memoria colectiva para que no se repitan los hechos violentos y para que podamos poco a poco mitigar el duelo, sanar las heridas y conocer pues finalmente pues la verdad que nos va a permitir cerrar un duelo. Juana, ¿cómo te ha parecido este informe de la comisión? ¿Has tenido la oportunidad de ver algo, de tal vez percibir cómo lo han visto desde tu comunidad, desde los distintos lugares? Bueno, la verdad que la percepción es que es un informe bastante largo, pero hay que leerlo porque obviamente porque es completo, es que está largo. Y bueno, yo por lo menos valoro lo que tú estás haciendo porque eso es lo que nos motiva es efectivamente a leerlo, porque el informe va a ser como muchas de las sentencias. Nosotros Mampuján somos una sentencia, la sentencia 34547 de Justicia y Paz, y por lo general cuando los informes son largos, pues la gente no los lee. Entonces, qué chévere que pues nos motive a leerlo y también invito pues a todas y todas a que podamos leerlo porque de esa manera pues podemos informarnos y podemos conocer lo que tanto hemos anhelado, que es la verdad, o por lo menos todos los primeros pasos o pasos bien gigantes para conocer esa verdad que tanto anhelamos. Muy bien, Juana. Y también tenemos a Leonard Rentería. Leonard es líder en Buenaventura, una región que particularmente quiero mucho, desde donde pues he tenido familia allá y los quiero mucho. Leonard, bienvenido a este canal. Cuéntanos qué haces desde tu región, a qué te dedicas y cómo construyes país. Bueno, yo vivo en Buenaventura, allá nací. Prácticamente ahora estoy dedicado a trabajar en un proceso organizativo que le hemos denominado el EGUA Comunicación, Acción y Producción, que es un proceso que trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre todo desde el componente de prevención de uso, vinculación y reclutamiento, pues sabemos que las dinámicas de la violencia tienden a utilizar, a vincular y a reclutar menores y también jóvenes, y nuestro propósito es trabajar para poder evitar que ese tipo de cosas suceda, acompañar víctimas del conflicto, pero también defender los derechos de la población de Buenaventura, tejer soluciones también desde la mirada social que hace parte del ejercicio que nosotros tejemos en Buenaventura.
Desde que tengo 13 años estoy vinculado como a este ejercicio. El arte ha sido como la que me ha permitido salvar mi vida, mantenerme en este lugar y no en otro, en esta postura y no en otra postura. Y aunque en un momento a mí y a mi familia nos tocó salir desplazados después del asesinato de mi cuñado y defensor de derechos humanos, John Jairo Ramírez, en 2015, retornamos con mi familia porque creemos que debemos trabajar para que nunca más nadie tenga que salir desplazado de su territorio por la violencia. Mi querido Leonard, habíamos quedado en la página 349. Específicamente, el capítulo se llama Cuando los pájaros no cantaban, el volumen se llama Cuando los pájaros no cantaban, y vamos en Baño de Luna, 349, para que se sitúen allí. Y listo, bienvenido a leer. Baño de Luna. Según el Estado y la multinacional, las personas desalojadas por la minería no son víctimas, son diferentes a las personas desplazadas por la violencia. Ellos tienen la oportunidad de regresar a su territorio de origen, nosotros no, porque Tabaco es un tajo. En estos momentos siguen sacando carbón. Todos los días a las 12 o 1 de la tarde hacen la voladura del tajo y lo sentimos aquí. Es más, no demoramos en sentir la voladura de hoy. El Estado nos agarró de las manos y vulneró todos nuestros derechos. Nosotros tenemos la oportunidad de reconocernos como comunidades negras y ellos no nos hicieron consulta previa. No nos consultaron si estábamos de acuerdo con lo que iban a hacer en nuestro territorio. Se colocaron tutelas. Es más, hay un desacato de su parte desde hace 18 años. La Corte Suprema de Justicia ordenó comenzar la reconstrucción de la comunidad de Tabaco en 48 horas, y eso fue hace 19 años. Hemos ido al lugar donde nos quieren reubicar, y es verdad, sí tiene agua, pero todas las plantas medicinales que poseíamos en Tabaco no están dentro del territorio nuevo. Una de las compañeras me preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para sembrar un palo de quina en este lugar? Va a ser bastante difícil hacer que ese nuevo territorio sea algo parecido a lo que tenemos allá en la comunidad. Mire, anteriormente nuestras bisabuelas se hacían baños de luna para los matrimonios. Esos baños eran en agua corriente. Entonces, el otro día, una de mis primas, que se va a casar dentro de poco, me preguntaba, ¿dónde carajos me voy a hacer el baño de luna aquí? Uno en piscina no puede hacerse eso. Tiene que ser en agua corriente, en agua que te dé más o menos arriba del ombligo y no esté contaminada. Las personas que te acompañaban en tu baño de luna eran personas que te brindaban confianza. No cualquier persona puede acompañarte en un baño de luna. Solo lo hacían las mujeres para tomar buenas decisiones, para cuando se iban a casar. Me dijo mi prima, bueno, sin el baño de luna no me puedo casar porque estoy incompleta. La mujer primero tenía que darse su baño de luna y el hombre tenía que hacer un pagamento a la mujer. El pagamento es para ti como mujer, no un pago para la mujer. Yo te ofrezco tal cosa porque tú me vas a dar la mitad de tu vida. Hacen compromisos entre ellos dos. Eso lo hemos descubierto indagando, hablando con nuestros mayores acerca de cómo se casaban ellos allá. Sí, había un sabedor que hacía un ritual. Había fuego alrededor y no solo era firmar el papel, sino que existía una alianza entre dos familias. Mi prima está empeñada en recuperar eso. Ella me dijo, si yo lo hago y llego a tener hijas, ellas también tienen que casarse así, tal cual como se casaron mi bisabuela
y mi tatarabuela. Entonces, estamos en eso, organizando el matrimonio a lo negro. Vamos a ver si el novio quiere aceptar ese vestuario, porque él tiene que ponerse collares de semilla y también tiene que hacerse una limpieza. Ella tiene que ir de la manera más natural. La ventaja es que ella nunca se derrizó. Tiene su cabello afro natural. Su vestuario debe ser completamente africano. Aquí nos dimos cuenta que por mucho tiempo confundimos la manta guayú, que no era guayú. Le decíamos así, pero era la vestimenta de las mujeres negras que llegaron a La Guajira. Muchas de nuestras familias tenían símbolos, tribales y jeroglíficos que existían en las comunidades negras de África. Para el matrimonio, la comida va a ser completamente tabaquera. De eso sí estamos seguros. Algo que también pudimos rescatar fue la preparación de vino. Nuestras familias hacían vino. Es un vino añejo, tiene su proceso. No se fermenta con pastillas, que es lo normal que se hace con el vino, sino que se añeja en la tierra. Tenemos que fijarnos en la luna, que esté la luna, porque si no, no se produce. Una vez enterramos un vino a las carreras y cuando fuimos a sacarlo, a los 4 meses, no tenía nada. Eso también se trabaja con la luna. La tradición es bastante lunar, pero es algo bastante fuerte. Mi prima se va a casar con toda la tradición afro. Ahí se acaba ese capítulo que se llama Baño de Luna. A mí me quedan muchas cosas de este capítulo, Leonard, y una de las más duras es ese tema de desplazamiento del que incluso pues tú eres víctima y era de lo que estaban hablando en este capítulo de cómo tener esas mismas cosas que tenían en su lugar de origen, eh, cuando los reubican, que es sentirse desterrado de su lugar. Ya no pueden hacer las mismas cosas que antes hacían ni tener la misma cultura que antes tenían, porque tienen otras cosas, simplemente tienen otras cosas. Y otra cosa que también me impactó, pues, es cómo inicia el capítulo que dicen como que según el Estado, las personas desalojadas por la minería no son víctimas. Eso es bien fuerte, esa frase es muy dura, porque pues, como así que no son víctimas? O sea, desde cualquier perspectiva, cualquier persona que es desalojada de su casa por cualquier motivo es víctima. Así que y es víctima desplazada por la violencia. Em, ¿Qué ha sido, y quiero preguntarte ya con respecto a este capítulo, qué ha sido lo más difícil de ser desplazado? Bueno, lo más difícil de ser desplazado, yo pienso que es empezar de cero en otro lugar y sobre todo salir de casa sin llevar nada, ¿no? Que eso fue como el episodio que nos tocó vivir con mi familia porque cuando a mi cuñado lo sacan 8 paramilitares de la casa y se lo llevan a la calle siguiente y lo asesinan, nosotros salimos corriendo ¿Cuántos porque años tenías tú? bueno, yo debería tener, ese era 2015, digamos que yo debería tener 24, porque nosotros habíamos vivido varios desplazamientos, vivimos varios desplazamientos, mucho antes, pero ese fue como el que nos marcó porque fue el único que nos dejó como ese dolor de la muerte de mi cuñado. Salimos de casa solo con lo que teníamos puesto, participamos del velorio de él y al día siguiente nos tocó irnos a Cali a vivir en un hogar de paso, que fue como lo más tormentoso porque nosotros veníamos obvio, vivir cerca al mar, mi papá pescador, comer pescado, veníamos de unas lógicas distintas, de una lógica de familiaridad y nos toca en una habitación pequeña con 3 familias adentro, con una cola para poder cocinar, con un horario para poderte acostar 8 de la noche, ya todo el mundo tenía que estar acostado, el televisor lo apagaban a las 7:30
entonces como que ya no es un lugar para uno. Y eso es como lo más doloroso porque también los hábitos alimenticios, nos enfermamos. Mi papá estaba sobreviviendo una trombosis, entonces tenía paralizado el lado derecho. Entonces todo eso fue como muy difícil porque volver a vivir en ese lugar con el dolor que implica dejarlo todo tirado, dejar las cosas que uno consigue con sacrificio, eso duele muchísimo. Por eso cuando yo retorné en el 2016, me prometí que nunca más volvería a salir bajo ninguna circunstancia, porque además cuando uno cuando uno lo desplazan, el resto de la humanidad continúa como si nada hubiese pasado. Entonces nos tocó salir, empezar desde cero y continuar. Y volver para nosotros significó mucho porque nos tocó volver al territorio donde nunca pagaron un solo año de cárcel quienes mataron a mi cuñado y quienes andan por ahí andando, y que pues uno sabe que eso todavía le sigue representando riesgos, ¿no? Pero estamos convencidos, yo y mi familia, que volver a Buenaventura fue la mejor decisión porque estamos trabajando para que ningún niño ni ninguna familia tenga que volver o tenga que repetir el flagelo de lo que implica desplazarse por la violencia. Con el mayor respeto y admiración al expresidente Juan Manuel Santos. Gracias, expresidente, por estar acá. No, gracias, María Camila, por este programa. Creo que es muy importante lo que está haciendo y gracias por tenerme a mí. Presidente, bueno, cuéntenos sobre el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo sintió que se distribuyó? ¿Qué tan importante es para el país este informe? Pues es muy importante porque en todo proceso de paz y en toda reconciliación, la verdad es de lo más importante. La verdad duele y todas las comisiones de paz en todos los procesos han sido muy controvertidas porque cada uno tiene su verdad. Pero para las víctimas, que la verdad salga a relucir, el por qué hicieron lo que hicieron, dónde están los desaparecidos, eso ayuda muchísimo a sanar las heridas y además ayuda a cumplir uno de los principios fundamentales, que es el de la no repetición de lo que sucedió. Y la verdad ayuda a que no se repita lo que sucedió. Por eso este informe es tan importante y repito, sabíamos desde el principio que iba a ser controvertido. Todos los informes de la verdad son controvertidos, este en particular porque la verdad sobre una guerra de más de 50 años pues es muy difícil de resumir y de tener una sola versión. Pero el documento es de gran importancia para ese propósito nacional que es el de la reconciliación. A propósito del tema de la no repetición, presidente, y de la reconstrucción de memoria y de la importancia que es esto para el país, mucha gente durante todas las noches nos preguntábamos, bueno, esto está muy duro de conocer y de leer y todos estos testimonios tan dolorosos, pero hemos visto que pues igual se siguen repitiendo, el conflicto no se ha acabado y se siguen repitiendo varias dinámicas de conflicto precisamente. ¿Cómo hacer para que no se repitan? ¿Cómo desde nuestras casas, cómo podemos cambiar esa dinámica, presidente? Pues nadie dijo que el país iba a ser un paraíso apenas se firmara la paz. Es un proceso largo, difícil, pero sin lugar a dudas, el haber hecho ese acuerdo con las FARC, la guerrilla más poderosa, más antigua, no solo de Colombia, del hemisferio occidental, pues es un paso importantísimo hacia ese sueño que debe tener toda sociedad, que es el de vivir en paz. Y si se implementan los puntos del acuerdo, la situación debe ir mejorando día tras día. Por eso es tan importante la implementación del acuerdo. Puntos como, por ejemplo, el de garantías de seguridad. Ahí en forma específica determinado qué se debe hacer para garantizar la seguridad a muchos de los que hoy siguen sufriendo la violencia.
las inversiones en las zonas que fueron tan afectadas por el conflicto a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Eso debe ayudar también a esa reconciliación. Por eso lo que tenemos es que insistir, perseverar y exigir la implementación de los acuerdos. Presidente, ya para antes de empezar a leer, yo me imagino que usted ha tenido una cantidad y ha conocido una cantidad de historias de perdón y de reconciliación de todas estas víctimas del conflicto. Y acá tuvimos a muchas víctimas, entre esas, por ejemplo, militares y policías que perdieron sus piernas, que perdieron extremidades. Y era fascinante oírlos y impresionante, de verdad, impresionante cómo esa capacidad de perdón la tienen en sus corazones. Y es impresionante cómo mucha gente que está fuera del conflicto, que no le ha tocado el conflicto, no perdona. Y yo creo que esa es una lección que nos ha quedado a lo largo de la historia del proceso de paz, ¿o no? Pues para mí, personalmente, también fue una lección de vida. Al comienzo del proceso, un profesor que yo tuve de la universidad me visitó y me dijo, mire, usted se embarcó en un camino muy difícil y se va a sentir muy solo y va a estar tentado a tirar la toalla en muchas oportunidades. Le aconsejo que hable con las víctimas. Sus dramas, sus historias lo van a reenergizar, le van a dar la fuerza para seguir adelante. Y le propuse a Paula Gaviria, que era la que estaba en la unidad de víctimas, que por favor me consiguiera una víctima cada semana. Y como ejercicio, como disciplina, me puse a escuchar a las víctimas. Y yo pensaba que las víctimas iban a ser las más reacias a apoyar el acuerdo, porque el acuerdo de una u otra forma implicaba que los victimarios iban a tener unos beneficios jurídicos y que las víctimas se iban a oponer. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando las víctimas al final de las conversaciones que tuve con ellas, la mayoría de ellas me decían, no, presidente, pero usted tiene que seguir, tiene que perseverar? Y yo les pregunté, ¿por qué tan generosas? Y me decían, la mayoría, porque no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Y eso para mí fue una lección de vida. Para mí la condición humana se mejoró con ese ejercicio. Y las víctimas me han enseñado mucho esa condición humana que ojalá estuviera presente en todos los colombianos y en todos los habitantes de la tierra. Impresionante, sí. Usted no es el único sorprendido y yo creo que acá incluso pues alcanzamos a llorar y todo con esas historias de perdón y de reconciliación. Presidente, ¿le parece si empezamos entonces la lectura? Vamos a cerrar estas lecturas con el capítulo que tiene que ver con, por acá lo tengo, territorios de la escucha. Entonces, si quiere usted hacer la introducción, que es como de lo que se va a tratar este capítulo, y luego yo empiezo a leer el mangle que camina. Muy bien. Esta sección del libro del porvenir es una reflexión sobre la promesa de una sociedad que busca transformarse luego de la guerra. De estos testimonios nace una noción de esperanza que necesita de una escucha aguda para entenderla. Los testimonios tratan sobre proyectos productivos que en su esfuerzo instauran una cotidianidad que ya se puede interpretar como una ganancia, como un síntoma de mejoría. Aquí no importa el éxito de dichos proyectos, que en la mayoría de los casos suelen perecer por la falta de apoyo estatal o porque su naturaleza es espontánea. Lo que nos interesa es subirle el volumen a lo que implican, es decir, la necesidad de juntarse de nuevo para planear, para gestionar. Algo que en otra escala puede constituir la base del tejido social
que permite imaginar el porvenir. Sí, ese capítulo tiene varios elementos que precisamente están contenidos en el acuerdo. Las mujeres, cómo las mujeres sufrieron y sufren con el conflicto. Por eso hay un capítulo de género, y eso surgió porque las más víctimas de las guerras han sido y son las mujeres, pero también las comunidades étnicas, los negros, las comunidades indígenas. Ahí también hay un capítulo especial, que es el que no se ha implementado, o unos de los que no se han implementado. Tampoco se ha implementado el capítulo de la reforma rural integral, precisamente para devolverle a los campesinos que han sido desplazados su territorio. De manera que ese capítulo, en cierta forma, recoge una parte muy importante del propósito de los acuerdos. Y esa relación entre naturaleza y paz es una relación fundamental. Yo aprendí eso de las comunidades indígenas, aprendí de los mamos cuando me dieron el mandato de hacer la paz con las FARC, pero también hacer la paz con la naturaleza. Y en ese sentido he venido trabajando desde que dejé la presidencia para hacer esa paz con la naturaleza. Si nosotros no hacemos la paz con la naturaleza, vamos a perecer todos. De eso se trata el cambio climático. Si no protegemos el medio ambiente, si no protegemos los ríos, si no protegemos las fuentes de agua, pues vamos todos en este planeta a perecer. Por eso es tan sabio lo que ahí se dice, y por eso quienes mejor conocen y mejor pueden defender la naturaleza, nuestra riquísima biodiversidad, son quienes habitan esas zonas ricas en biodiversidad, pero que han sufrido tanto. De manera que ese capítulo me parece extraordinario, porque esa relación entre paz y naturaleza efectivamente es una relación que tenemos nosotros que entender primero para poder hacer la paz, pero también con el medio ambiente, con la naturaleza.